¿Sabías que esa pieza es la favorita de Oliver Sacks? Oliver Sacks. Sí, el autor de Musicopedia. Ah, el que habla de excitación por música. No, ¿qué te pasa? Pero ya hablando en serio. Es el doctor que recopila casos clínicos en donde muestra la influencia de la música en el cerebro. Sí, ese mismo. De hecho, me di cuenta que hay demasiados casos en este libro. Sí, también lo he estado leyendo y es muy confuso. Porque no específicamente hay protagonistas, como en una historia. ¿Verdad que sí? Es raro porque no es una historia que tenga una trama específica. Veo que Sack la escribe principalmente como historias que lo van tomando como un punto central, el cual es la patología. Exacto, y de hecho su inspiración no fue una sola persona. El mismo Sachs dice, lo primero que me llevó a escribir sobre música ocurrió en 1966, cuando vi el intenso efecto que la música producía en pacientes con Parkinson profundo, hecho que posteriormente relaté en Despertar. Y desde entonces, desde muchas más maneras de las que podía concebir, me he encontrado con que la música llamaba continuamente mi atención, demostrándome sus efectos en casi todos los aspectos de la función cerebral y de la vida. Creo que en lo que pude leer en las primeras partes hay varios casos que lo refiere como poseídos por la música, ¿no? Sí. El primer caso es sobre Tony Sicoria. Okay. Es un cirujano cuarentón más o menos y él fue aplastado por un rayo, ¿verdad? Aplastado no porque si no hubiese podido irradiárselo a Oliver, pero él sufrió un accidente por rayo y experimentó algo bastante cercano a la muerte. Le relata a Oliver en sus cartas, en sus mensajes, en su consulta, supongo yo, que se dio cuenta que el cuerpo vivo es el único que siente dolor. Porque cuando él estaba en ese estado de trance, en lapso mental, se dio cuenta que sentía una paz interna increíble. Y no solo eso, sino que al volver en sí, luego de pasar aproximadamente un mes y que él se incorporara a su trabajo de cirujano, se dio cuenta que había desarrollado una pasión por el piano, específicamente por la música de Chopin, algo que nunca se había visto en su vida, porque era una persona que escuchaba mayormente música de rock. Okay. Yo estaba leyendo, principalmente también me encontré con varios casos, pero los que yo principalmente le puse más interpretación fue a uno de Clyde Waring, en el cual principalmente se nos habla sobre su esposa Deborah y el cómo ella va tratándolo con su amnesia, dado que él fue diagnosticado con una infección cerebral. Esto llevaba a Clive a tener ciertos comportamientos, dado a que él llegó a producir una depresión a causa de que no recordaba las cosas y de que a veces se martirizaba por sentir que estaba en el pasado pero no iba al futuro y estaba en un lapsus mental donde sentía que no podía salir de ahí. Sin embargo, pues tiempo después, él empieza a adaptar junto a Débora ciertas maneras como para poder recordar ciertas cosas. Y Débora, al hablar con Sachs, se da cuenta de algo, de que él recuerda las cosas, pero que ya sabe, porque él era muy extrovertido para hablar, pero hablaba con cosas específicamente que él ya sabía, es decir, con cosas que podía haber recordado inmediatamente. Y Débora le menciona que con la música, cada que ellos lo daban, se notaba como Clive siempre estaba atento a la partitura, en tal caso, ya que no la olvidaba, sino que cada que la iba leyendo se iba manteniendo en constante movimiento en lo que estaba sucediendo. Entonces me dio a entender que lo que Sachs trata de mencionar aquí es cómo la música nos pone en una posición donde el pasado y el futuro son completamente inexistentes y nos deja que el presente es lo que está ocurriendo, es la importancia del presente. Porque en una música, cuando yo escucho algo, yo estoy en el momento, yo no estoy pensando de qué pasó ayer, qué pasó en el ensayo, qué pasó en el futuro, que cómo lo van a reaccionar, no, estoy en ese momento y creo que es una de las cosas más bonitas de saber de la música y es uno de los mensajes que más me ha encantado con respecto a esto. Estoy bastante de acuerdo contigo. De hecho, a mí me ha sucedido que estoy en la casa, incluso haciendo el aseo, y pongo una canción y más allá de procrastinar el hecho de hacer el aseo, me cautiva totalmente. Y me imagino que estoy yo interpretándola. Y incluso puedo sentirla.
Y esto se relaciona justamente con otro de los casos que él relata en el libro. No recuerdo si es el capítulo 3 de la sección 1 o el capítulo 4, pero habla sobre la imaginería musical. Imaginación e imaginería musical. Es aquí donde Sachs nos dice que él ha escuchado a muchos músicos profesionales admitir que cuando están estudiando mentalmente son capaces de escuchar lo que están tocando, o en este caso, como yo le digo, lo que están digitando, y pues se pueden percatar de si cometen ciertos errores. Y yo puedo constatar de que es verdad. Y no es entrar en paranoia, es que tu cerebro lo escucha y lo siente en el momento, pese a que no hay un estímulo externo. Y aquí nos damos cuenta algo que él dice, es que la imaginería musical no solamente estimula el córtex auditivo y el motor auditivo, sino que también activa diversas zonas del cerebro, porque tenemos que tener algo muy claro, y es que la música no funciona en una sola parte del cerebro, sino que es una amalgama de estímulos que hacen que todo el cerebro entre en funcionamiento. También me recuerda al síndrome de Tourette. En uno de los capítulos, en 18 principalmente, él menciona a varias personas, también lo menciona con un nombre específicamente llamado Solomon, que él tenía unas ciertas expulsiones violentas de aire, como si fuera a toser, pero él la tomaba como algo, como una caja de ritmos, digamos. Él lo transformó en una caja de ritmos, una percusión humana, anatómica específicamente. Y bueno, además de eso, también con lo del síndrome de Tourette, también dice de que el ritmo está muy unido al cuerpo, ya que como es un impulso y es el producto de tics explosivos, a veces como esas personas que sufren de ese síndrome necesitan estar siempre calmando esos impulsos y necesita crear vínculos musicales, y esos vínculos musicales a veces los consiguen en un ritmo específico, digamos, un tango argentino podría ser, o por una cabeza. Claro, por una cabeza, por un pie, dado que como son tics explosivos, llega a ser bastante pegajoso, digámoslo de cierta manera. Y esto también muestra que la música reconfigura la actividad cerebral y cómo somos reconfigurados de manera en que nuestro cuerpo, nuestra mente y todo lo demás termina adaptándose a lo que la música nos transmite. Un ritmo, que sea un tango, que sea un vals, que sea un merengue, que sea todo. Entonces es algo que él mismo en el capítulo lo menciona como todos juntos. Cónchale, lo que dijiste sobre las melodías pegadizas me recordaron bastante algo que estaba leyendo, que se llama, bueno, es el capítulo 5 de la sección 1 también, que creo que es la que más le pude prestar atención, que se llama Gusanos Cerebrales, Música Empalagosa y Melodías Pegadizas. Wow, me está gusano, increíble. No, es que, a ver, es un término que no se utilizaba tan coloquialmente como él lo llevó a plasmar en el libro, pero sí, mira, Carol King dice, suena música dentro de mi cabeza, una vez, y otra, y no tiene fin. Creo que es una sensación que muchos hemos experimentado, por lo menos con un comercial. Esto sí es café. Tú puedes odiar mucho una pieza, pero eso no va a ser específicamente que dejes de tararearla. Entonces, eso que dijiste de la música pegajosa, del anclaje, también creo yo que puede ser como una especie de autorregulación emocional. Sí, eso sí. Aunque bueno, más que autorregulación, también podría ser como una manera, digamos más bien una solución. Porque en el capítulo 20 él menciona algo llamado melodía cinética. Esto lo inventa más que todo al Parkinson. Y él principalmente inicia con una de las frases: toda enfermedad es un problema musical, toda cura es una solución musical. Entonces, ¿qué habla principalmente? Él habla sobre las personas que sufren de Parkinson, la cual, como sabemos, es la rigidez e inmovilidad. Pero volviendo a eso, con esas melodías pegadizas, con esos ritmos pegadizos, es lo que da un estímulo externo que produce a la persona poder moverse, poder fluir, digámoslo por así decirlo, y de alguna manera volver a como era en un antes. Pero hay algo aún más interesante, que además de que esto se une con la danza,
algo más interesante. A veces tú te has preguntado qué harías tú si no tuvieras un brazo para tocar la viola, por decir así. Es un miedo que a mí me ha sacudido. No el hecho de no tener un brazo, sino el hecho de perder la movilidad de mis dedos, porque es algo que yo he vivido y es algo que sí me preocupa bastante, pero no tengo idea de qué haría. Pues en esos casos, pues él también lo explica en el capítulo 21, el siguiente, en The Dos Fantasmas. Él menciona el caso de Wittgenstein, que era un pianista, que por la Primera Guerra Mundial él fue amputado del brazo. Pero por alguna razón él comentaba en sus clases que él sentía como el brazo que tenía apuntado también estaba tocando lo que estaba haciendo la mano izquierda. Ah, el síndrome del miembro fantasma. Correctamente. Él explicaba principalmente y era como un recuerdo de una persona de lo que tenía, pero por la mente, su cerebro ya, ¿cómo decirlo? Ya establece lo que se suponía que debería ser esa parte del cuerpo. O sea, su cerebro llenaba ese vacío. Correcto. Hay un estudio que el mismo libro dice, realizado en 1990, que habla justamente, aquí está, habla justamente sobre llenar vacíos. Según estudios realizados en 1990 por Robert Satorre y sus colegas, imaginan que la música puede activar el córtex auditivo, como dije anteriormente, de una manera tan intensa como si se la escuchara. En la década de los 60 se llevó a cabo una serie de experimentos nada concluyentes, hay que resaltar, de lo que los investigadores llamaron el efecto White Christmas. Se dieron cuenta de que aún sin reproducir la famosísima canción que en ese momento estaba sonando de Big Covey, algunos sujetos la imaginaban. Esta fue la confirmación fisiológica de que los sujetos rellenan con su imaginación musical este vacío de manera involuntaria. La obtuvieron a través de William Kelly y sus colegas de Dartmouth, que utilizaron un escáner del córtex auditivo, mientras los sujetos escuchaban canciones que conocían y otras que en las que no tenían conocimiento, incluso podían rellenar estos vacíos auditivos. Supongo que tiene una relación, porque el cerebro del músico profesional más que todo ya está acostumbrado a ciertos patrones musicales. Y aunque tú no conozcas la pieza o tengas mucho tiempo sin tocarla, tú vas a saber qué viene después porque logras percibir estos patrones. Sí, es increíble como hemos visto que la música de por sí trasciende muchas cosas. Trasciende la misma mente, trasciende hasta la amnesia, trasciende patologías que nunca pensamos que podrían haber pasado. De hecho, yo me quedé sorprendida cuando escuché específicamente los gusanos cerebrales y también los ataques epilépticos causados por la música. Porque por lo menos las personas que tienen síndrome de Tourette y las personas que tienen el síndrome de Asperger o la condición del autismo han dicho que son muy hipersensibles a ciertos sonidos musicales y sonidos no musicales, como es el caso de, también lo relata el libro, una persona que trabajaba como en barcos. Se determinó que tenía una hipersensibilidad a los sonidos bajos de instrumentos metálicos de viento. Es una patología demasiado específica, pero no es solamente un caso aislado. O sea, incluso tú puedes desarrollarla. Sí, creo que todos podemos desarrollarlo de por sí, pero creo que ya estamos tomando bastante tema a lo largo. Pero me gustaría cerrar con algo bastante interesante y es cómo nosotros convertimos la música en sueños que son fuentes de información. A veces cuando tenemos una pieza o digamos un tarareo que de la nada nos llega a la cabeza y de cómo nosotros queremos interpretarlo, queremos hacerlo mostrar. Y eso es lo hermoso de la música, que está en todas partes, incluso está en tu propio cerebro. Y lo que Zach principalmente muestra aquí es el cómo la música siempre está en todos lados. O sea, nunca hay un momento en el que no haya música, y cómo puede ser una medicina que a pesar que no sea tan efectiva a nivel físico principalmente, sino más bien mental. Bueno, sirve como un efecto placebo. Bien dicen que la mejor medicina es la sonrisa. Y si tú escuchas una pieza que te hace demasiado feliz, quizás tu cerebro asocie este estado anímico a que físicamente estás mejorando. Sí, completamente eso. La verdad me gusta bastante el enfoque que le diste. Sí, la verdad. Pero bueno, también el enfoque que tú le diste a todo lo que es relacionado a la empresa. Creo que todavía falta por andar bastante, pero creo que es lo más importante de lo que Sí, es lo más sensato. Muchas gracias por el video y Gracias.